Ahora nos conectamos con Carlos Zacoto. Una frase, Carlos, justamente el presidente del Consejo Nacional Electoral ha dicho en las últimas horas. Nosotros lo que hacemos es acreditar a todas las personas que nos piden venir acá. Nosotros no tenemos un veto sobre ninguna persona. Lo que hacemos es decirles a los países, vengan y miren cómo se hacen las elecciones, cómo funciona una democracia fuerte y sólida. De eso se trata, esas son palabras de Cristian Quirós, ¿no? El presidente del Consejo Nacional Electoral colombiano. ¿Cómo se viven estas horas previas, Carlos, a este proceso electoral que arranca el domingo 21 de junio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Alberto, amigos de I99? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto acompañarlos. En efecto, estamos acá en Bogotá, Colombia, desde el mediodía del pasado miércoles, siguiendo las horas previas de lo que serán este domingo los comicios del balotaje. Todo se decidirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Hay algunas novedades, por ejemplo, se va conociendo el lugar de votación del candidato. Abelardo de la Espriella ha escogido Barranquilla como el lugar en el que va a sufragar y a esperar los resultados. En cambio, Iván Cepeda votará aquí en Bogotá, en una zona conocida como el barrio Kennedy, en una escuelita que se ubica en este punto en la mañana del próximo domingo, cuando a las 8 en punto arranque esta jornada electoral que termina a las 4 de la tarde. Tú algo decías muy importante, Alberto, del pronunciamiento del presidente del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay algunas precisiones, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Ecuador, acá el organismo electoral está conformado por dos entidades. Sí, esa es una de las cosas que me llama la atención de inmediato como ecuatoriano. Está el Consejo Nacional Electoral y está la Registraduría Nacional de lo Civil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Consejo Nacional Electoral se encarga, por ejemplo, del control político de la campaña, de los auspicios de la campaña, de la invitación a los delegados internacionales, los observadores, etcétera, etcétera. Por eso tiene sentido que el presidente haya dicho, todos están invitados a observar este proceso electoral, porque la verdad es que esa es su función. Pero ¿qué pasa con la Registraduría Nacional de lo Civil? Es el organismo encargado de llevar el procedimiento, de encargarse de la logística, del aspecto técnico, la movilización del material electoral, la conformación de recintos electorales y mesas, que acá se llaman puntos de votación y mesas de votación, la conformación de los jurados electorales, que son básicamente el equivalente a quienes conforman la junta electoral en nuestro país. Es eso la labor que emprende la registraduría. Esta tarde estuvimos por ahí porque nos citaron a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Han montado una enorme tarima en un centro de convenciones muy cerca de donde me encuentro, que se llama Corferias, y ahí no solamente hay dos recintos electorales que son los más grandes del país, sino que es el centro de mando del registro de la registraduría nacional de lo civil. Ahí van a procesar los primeros datos. Y claro, off the record anticipan que el conteo va a ser muy rápido. No lo dicen oficialmente porque sería comprometerse de más. La autoridad acá también es cautelosa en ese sentido, pero calculan que incluso antes de las 6 de la tarde, es decir, 2 horas después de cerrarse los recintos electorales, ya habrá una tendencia marcada que permitirá saber quién es el próximo presidente de la República. Así que a la expectativa estamos, Alberto y amigos. Mañana tenemos dos invitaciones, una del Consejo Nacional Electoral para acreditarnos, otra de la Registraduría para acreditarnos también y para darnos información respecto de observadores, delegados, veedurías, etcétera, etcétera. Claro, tomando en referencia, ¿no? Que el cierre de los centros electorales es a las 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde, entonces el cálculo es que les tomaría 2 horas. Y es un tanto obvio, ¿no? Porque hay dos postulantes, ¿no? Son solamente 12 papeletas, digamos, que tienen que ir contabilizando los integrantes de las juntas receptoras del voto. Antes de ir con Leonidas, una precisión. En la mañana nos decías que a diferencia del sistema electoral ecuatoriano, ¿no? Allá, por ejemplo, lo del silencio electoral que aplica para nosotros, por ejemplo, desde el cierre de campaña del jueves previo al domingo electoral y comienza incluso acá tenemos la ley seca desde el viernes previo al domingo electoral, allá es distinto, Carlos. En efecto, Alberto, el silencio electoral no lo llaman así. Lo que existe es una prohibición de campaña, de la realización de actos públicos,
del famoso tarimazo. Ese sería el equivalente al silencio electoral para los candidatos. Arrancó el fin de semana. Este mismo fin de semana fue la fecha tope en la que las diferentes encuestadoras podían difundir sondeos. Ese tiempo ya ha terminado. Pero un poco precisando lo que conversábamos en la mañana con Ramiro Cepeda y contigo, Alberto, es que a lo largo de esta semana la actividad de ambos candidatos ha continuado, se ha volcado a las redes sociales. Ahí han dado entrevistas a medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, han hecho pronunciamientos y sí, han trasladado incluso la confrontación al ámbito digital. Atrás quedó por completo la posibilidad de llegar a un debate. Acá el debate no es obligatorio. Al término de la primera vuelta, ambos plantearon la posibilidad de hacerlo a través de algunos canales. Revista Semana, por ejemplo, propuso el espacio para el efecto, pero no hubo acuerdos. Y ahora no solamente que no hay acuerdos, sino que hay muchísimos ataques de ida y vuelta entre ambos candidatos. Así que, en resumidas cuentas, el silencio electoral no existe acá. La campaña continúa en las redes sociales, la conversación está muy agitada. Lo que sí va a regir mañana, nos cuentan, es la ley seca. Aunque algunos dicen que empieza a las 0 horas de mañana, otros dicen que la entienden desde las 6 de la tarde. Lo cierto es que el organismo electoral ha determinado que a las 0 horas de mañana no se pueden expender licores hasta el mediodía del lunes 22 de junio, un poco para que la gente se vaya organizando. Claro, y habrá que ver el calendario también, porque si juega la selección cafetera, pues ahí nos olvidamos pues de la ley seca. Vea usted, ¿no? El martes, qué cosas del el martes destino. juega. Perdón, el, El martes juega el Colombia martes es que con juega, pero Congo. en todo caso es la celebración del Día del Padre, igual que acá en Ecuador. Estamos con Carlos Zacoto en directo desde la capital colombiana. Leonidas Castro. Gracias, mi querido Alberto. Carlos, qué gusto verte a la distancia. Quería consultarte, Carlos, maestro, el tema de lo que tiene que ver con el debate, ¿no? Muchos dicen que el candidato ganador nunca debate y pese a que pues hubo esta posibilidad de hacerlo, al final del día no se dio. ¿Cuánto puede incidir? ¿Se palpa algo en la ciudadanía de que al no haber debate se da por casi que descontado que el candidato que ganó la primera vuelta podría tener esa misma fuerza en este finish? Te mentiría si te dijera que ese es un tema de conversación. No. Ok. Las personas con las que hemos conversado en las calles básicamente han tomado ya una postura. Hemos encontrado muy pocos indecisos y hemos hablado por lo menos con una veintena de colombianos en nuestros diferentes recorridos acá en Bogotá. Y la decisión no solamente de votar por uno de esos dos candidatos, también hay la decisión de votar en blanco, por ejemplo. Y tú me dirás, bueno, pero si acá el voto es voluntario, acá no existe la obligación, no hay sanciones por no ir Claro. a votar, porque un ciudadano se levantaría un domingo para ir a votar en blanco. Bueno, porque acá se entiende que el voto en blanco es un mensaje. Es un mensaje incluso para que en los registros, aunque se trata de un voto simbólico porque no le suma ni le resta a ninguno de los candidatos, queda el registro de hay un porcentaje de la población que no simpatiza con ninguna de estas dos tendencias, por más que alguna llegue al poder. Eso dice algo y se convierte en un número para el análisis y la conversación. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, no, el debate no forma parte de las conversaciones acá de los ciudadanos colombianos. Lo que sí existe, y me he dado cuenta con la conversación que hemos tenido con varios, es que se repite mucho el ataque de uno sobre el otro, ¿sabes? De la Espriella dice, Cepeda es guerrillero y viene de familia de guerrilleros. Cepeda dice, a ver, lo dije bien, de la Espriella dice que Cepeda es Sí, guerrillero y viene de correcto. familia de guerrilleros. Y Cepeda dice que De la Espriella es un abogado corrupto que ha sido denunciado a nivel internacional, que tiene ciudadanía norteamericana y que por ende no debería tener ningún compromiso con los colombianos. Eso se repite bastante en la conversación de los ciudadanos, lo que evidencia que el tema está totalmente polarizado. Ahora bien, tú has partido esta pregunta con una premisa que es una verdad en el análisis político. El que va adelante en las preferencias No debate. va a arriesgarse a perder en un debate. Y Claro. acá, evidentemente, eso no ha ocurrido, aunque dijo de la Espriella en su momento que tenía la posibilidad para el efecto, ya no lo ha mencionado más. Lo cierto es que los últimos sondeos que se pudieron publicar a inicios de esta semana, la mayoría de ellos daba o da como ganador en la segunda vuelta a Del Espriella. Habrá que ver. De hecho, el único sondeo, creo que es el único sondeo, sí, que lo puso el mismo Cepeda en sus redes sociales, lo pone arriba a él, pero con algo más de un punto, no mucho más. Entonces,
Así están las cosas ahora. Lo cierto es que en esta semana que la actividad, como te decía, ha seguido, muchas otras cosas se podrán definir y ahí lo veremos. Ahora, hay un tema interesante que lo conversábamos en la mañana y que lo pongo también acá sobre la mesa. Es que acá el voto es voluntario, lo decía ya, pero en la primera vuelta se rompió un récord de asistencia. Antes no se llegaba ni siquiera al 50%, en la primera vuelta se llegó al 57%. Entonces, en esta segunda vuelta, donde históricamente se espera un poquito más de asistencia, podría superarse esa barrera, eh, dejando un registro histórico importante en la asistencia de los ciudadanos a las urnas. Veamos qué sucede. Carlos, y obviamente también habrá que esperar resultados. ¿Cómo están, por ejemplo, esas campañas de lado y lado? Porque vimos que en la primera vuelta hubo reclamos de no aceptar resultados. Veíamos al presidente Petro indicando que eran resultados fraudulentos, que no iban a aceptar esos resultados. ¿Qué se espera para este finish, este domingo justamente, donde uno de los dos va a ser el nuevo presidente de Colombia? ¿Habrá esa posibilidad de que surjan estas denuncias de fraude, de que no se van a aceptar los resultados? Mira, lo ocurrido en la primera vuelta ya te marca una pauta de lo que seguramente podría ocurrir en esta segunda vuelta. Y por eso no es raro que en televisión, en radio, incluso en afiches que hemos visto en la ciudad, el organismo electoral hace un llamado a respetar el proceso, a respetar las instituciones, un poco advirtiendo que eso eventualmente podría repetirse, sobre todo porque en redes sociales la campaña está muy caliente y hay mensajes muy oscuros respecto de la posibilidad de que haya eventos violentos en el caso de que se dé un resultado u otro. O sea, eso existe, eso sí forma parte de la conversación y por eso el organismo electoral se mantiene firme en el hecho de nosotros somos la institución a cargo de llevar este proceso y los candidatos no tienen de otra que respetar los resultados de este proceso electoral. Y en efecto, como bien decías, y aquí hay unos datos interesantes, a Cepeda le tomó 8 días aceptar los resultados. A Gustavo Petro hasta ahora no se lo ha escuchado decir que acepta los resultados, ha dejado de hablar del tema. Y por eso uno debería entender que, bueno, ya dejó que las cosas sucedan, pero nunca salió a decir, espera, felicitamos al candidato de la estrella con el que nos vamos a ver en el balotaje. Eso no ocurrió. No obstante, esta semana trascendió un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro diciendo, yo no me voy a aferrar al poder, yo voy a entregar el mando y me voy a ir, sea el presidente que sea. Y hay expectativa, Leonidas, esta mañana también estuvimos en el Senado, Sí. tuvimos el gusto de poder entrar, invitados por la senadora Paola Holguín, a la que hemos entrevistado incluso en este espacio, y pudimos conversar con varios de los senadores que están ya a la espera del recambio. Un tema interesante es, acuérdense que hubo elecciones en marzo pasado, elecciones legislativas, y el nuevo legislativo se posiciona en julio. Hay una mayor presencia de legisladores del Pacto Histórico, que es la organización política a la que se deben Cepeda y Petro, y la sigue Centro Democrático, que es la organización política de Paloma Valencia. Hay un legislativo polarizado, sí, pero también hay un legislativo que va a depender de los márgenes de maniobra, de la postura que logren obtener de parte de partidos más tradicionales como los conservadores y los liberales. Los legisladores están a la espera también de estos resultados que también marcarán, pues, como decía, la pauta política para los próximos 4 años en el Senado y en la Cámara de Representantes. Claro, claro. Carlos, y una última inquietud de mi parte. En cuanto a la expectativa que hay, obviamente, también con el tema de Ecuador. Se habla ya en Bogotá, en Colombia, el tema de lo que en la primera vuelta se hablaba de la supuesta injerencia del presidente Noboa de Ecuador en el resultado de las elecciones, con todo lo que hubo, esa conversación, esos diálogos de abrir justamente lo que tiene que ver con Del Espriel, el tema de la frontera. ¿Había algún tipo de repercusión? Ya no se habla nada de eso, ya hay aranceles 0%, todo fluye y el nuevo presidente tendrá que seguir fluyendo con el gobierno del presidente Noboa, quien quiera que sea. Mira, lo que la gente sí entiende es que De la Espriella pertenece a una corriente política muy marcada en la región, con representantes muy bien definidos. Por eso no ha sido extraño que esta semana haya recibido De la Espriella el apoyo público nuevamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o el apoyo público del presidente de Argentina, Javier Milei. Así que dentro de esa corriente es esperado que Noboa apoye a De la Espriella, y la gente lo sabe, la gente lo ubica. Eso no genera dudas, eso está clarísimo. El tema es que eso
genera posiciones. Hay gente a la que no le gusta el gobierno de Trump. Y si dicen, este va a estar con Trump, pues yo no voy a votar con él. Al final del día, pues, en temas de política, juega mucho el agrado y el desagrado, ¿sí? Y un tema importante, te decía ya, en el Senado, los senadores de partidos tradicionales, liberales y conservadores, sí creen que un punto en contra de la administración de Petro ha sido el mal manejo de la diplomacia. Ellos sí sienten que es en parte responsabilidad de Gustavo Petro lo que pasó con Ecuador en esta guerra arancelaria. Eso sí Correcto. forma parte de la conversación, al menos de la clase política en el Congreso. Carlos, agradecerte muchísimo. Qué completo reporte desde la capital colombiana. Muchísimas gracias y éxito en esta gran cobertura, mi querido Carlos. No, un fuerte abrazo a Alberto, Leonidas, Wendy, Gracias. Patricio, a todos en Ecuador. Espero que estén disfrutando del calor. Acá estamos como a unos 10 grados más o menos. Y bueno, la predisposición para nuevos enlaces el día lunes, en el día post elecciones, para analizar esos resultados. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Perfecto. Carlos. Carlos Que lo Sacoto, vaya muy bien esa gran cobertura. reportero, gran periodista, áncor principal de la estación televisora Telema.